¿Has sentido alguna vez que te despiertas a las 2:33 a.m. sin motivo aparente, con el corazón inquieto, como si alguien invisible te llamara o te vigilara? Y si te dijera que orar exactamente a las 2:33 de la madrugada puede activar fuerzas espirituales que no entiendes, y que hay una razón bíblica y profética por la que esa hora se ha convertido en un punto de contacto entre el cielo y el abismo? ¿Te atreverías a seguir orando sin saber lo que estás desatando? En este video vas a descubrir algo que muchos ignoran: la conexión entre las 2:33 a.m. y las regiones espirituales más intensas del mundo invisible. Pero más importante aún, vas a comprender lo que ocurre cuando el alma, sin preparación ni discernimiento, decide entrar en combate en el momento equivocado. Hay secretos espirituales que no están al alcance de todos, puertas que se abren en el silencio de la noche, horas señaladas donde el velo entre lo natural y lo sobrenatural se vuelve más delgado. Y si tú has sentido esa inquietud de madrugada, si te has despertado justo a las 2:33 sin entender por qué, entonces este mensaje es para ti. Porque hay algo que el Espíritu Santo necesita que comprendas. No todas las oraciones de la madrugada están siendo respondidas por el cielo. Algunas están siendo escuchadas por el enemigo. ¿Te parece exagerado? ¿Te suena extraño? No te preocupes, esa es precisamente la estrategia del adversario: hacer que ignores lo que en lo profundo del mundo espiritual está ocurriendo mientras tú duermes. Pero hoy vas a recibir la revelación. En este estudio bíblico vamos a desentrañar un patrón oculto, una señal divina que se repite a las 2:33 y que puede estar afectando tu vida, tu paz, tus sueños y hasta tu salud espiritual. Imagina por un momento que te entrego un mapa, y en ese mapa hay una hora marcada con tinta espiritual: 2:33. No es una casualidad, es una advertencia, es un reloj divino que el enemigo también conoce. Y si tú no sabes cómo moverte en ese territorio sagrado, puedes caer en trampas disfrazadas de revelación. Prepárate para descubrir lo que realmente significa despertar a las 2:33 a.m. ¿Es Dios quien te está despertando? ¿O hay otra fuerza que está intentando interrumpir tu alma? Vamos a escudriñar la palabra, a entender el simbolismo del 2, del 33, del tiempo de la madrugada en la Biblia. Vas a comprender el por qué muchos sienten ataques espirituales, pesadillas, opresión o visitas espirituales en ese horario. Y sobre todo, vas a aprender a protegerte, a discernir y a orar con sabiduría, autoridad y cobertura. Esto no es solo un estudio, es una revelación espiritual que puede transformar tu vida nocturna, tus oraciones y tu comunión con el cielo. Si te quedas hasta el final, descubrirás no solo el peligro de orar a esa hora sin preparación, sino también el secreto para convertir esa hora en una fortaleza espiritual impenetrable. Antes de comenzar con el estudio profundo, quiero invitarte a que escribas en los comentarios una frase de compromiso espiritual. Escríbelo ahora mismo: paz en Cristo. Hazlo como acto de fe, como señal de que estás presente y abierto a la verdad. Muchos creyentes no tienen una iglesia cerca, y este canal es su espacio de fortaleza espiritual. Así que cada comentario ayuda a expandir este mensaje a otros que necesitan luz. También dale me gusta a este video. Al hacerlo, estás haciendo que YouTube se vea obligado a mostrar esta enseñanza a más personas necesitadas. Sí, es una forma de evangelizar desde tu teléfono. Deja que el algoritmo se convierta en un canal de bendición. Y si aún no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Este tipo de revelaciones no las encuentras en cualquier parte. Aquí las recibes porque el Espíritu de Dios guía todo lo que decimos. Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a vigilar en lo secreto, pero que también sean sabios en sus batallas espirituales. No todas las horas son iguales, y esta que estás por descubrir puede cambiar radicalmente tu forma de orar.
La penúltima enseñanza del video de hoy puede contener una clave espiritual que el enemigo no quiere que conozcas. Quédate hasta el final, porque lo que hoy aprenderás sobre las 2:33 AM podría proteger tu alma por el resto de tu vida. Ahora sí, comencemos el estudio. El significado espiritual del 2 y el 33 en la Biblia. ¿Por qué Dios permite que despiertes a esa hora? En el mundo espiritual, nada es casualidad. Y esto es algo que debemos tener muy presente cuando hablamos de la hora 2:33 de la madrugada. Porque Dios, cuando quiere hablarnos, no lo hace al azar. Él establece señales, números, tiempos, frecuencias, así como cada fiesta judía tenía un horario exacto, como las vigilias de oración del Antiguo Testamento seguían turnos, como las trompetas en el campamento de Israel sonaban según la hora del día. También las horas de la noche tienen un valor espiritual que muchos ignoran. Cuando tú abres los ojos a las 2:33 AM, hay algo que el cielo está permitiendo que sientas. El problema es que, si tú no entiendes qué significa ese número y por qué despiertas en ese instante, puedes cometer un error grave: comenzar a orar sin cobertura, sin propósito y sin discernimiento. Es decir, orar en territorio enemigo, sin preparación. Vamos por partes. El número 2 en la Biblia representa testimonio, dualidad, división o acuerdo. Génesis 1:6 nos muestra cómo Dios divide las aguas en dos. En Mateo 18:20, Jesús dice que donde dos se reúnen en su nombre, allí está Él. En Apocalipsis 11 aparecen los dos testigos. En otras palabras, el número 2 está fuertemente vinculado a un testimonio entre dos reinos, una lucha entre dos realidades, lo de arriba y lo de abajo. Ahora veamos el 33. En toda la Biblia, el número 33 aparece en contextos de revelación y sufrimiento. Fue a los 33 años que Jesús murió en la cruz, culminando su obra redentora. Esa edad marca el cierre de una misión divina y el inicio de una nueva era espiritual. También se asocia a la madurez ministerial. ¿Coincidencia? No. El 33, espiritualmente, representa el punto de choque entre la plenitud espiritual y el sacrificio supremo. Entonces, cuando tú te despiertas a las 2:33 de la madrugada, el cielo podría estar marcando algo más profundo de lo que imaginas. Una alerta espiritual que te confronta entre lo que debes testificar, 2, y lo que debes entregar, 33. Una lucha entre dos mundos que se está librando justo cuando tus defensas están más bajas y tu alma más expuesta. ¿Y por qué esa hora específica? Porque entre las 2:00 y las 4:00 AM se activa lo que muchos llaman la cuarta vigilia, un tiempo que en la cultura hebrea era considerado de máxima vigilancia espiritual. Es justo el momento donde los ataques del enemigo suelen intensificarse, donde los espíritus inmundos intentan aprovechar el silencio y el sueño para plantar pensamientos, angustias, pesadillas o disturbios espirituales. No es casualidad que en Marcos 6:48 Jesús aparece caminando sobre el mar como a la cuarta vigilia de la noche, es decir, entre las 3 y las 6 AM. Es en ese tiempo que los discípulos estaban en tormenta y Jesús decide mostrarse con poder. Eso nos revela algo poderoso. En el momento de mayor oscuridad, Dios puede manifestarse, pero también el enemigo puede atacar. Ahora bien, ¿qué pasa si tú, con buena intención, te despiertas a las 2:33 y comienzas a orar sin saber lo que está ocurriendo en el mundo espiritual? Podrías estar entrando en una batalla para la cual no has sido convocado. No toda oración en la madrugada es segura. Si tu alma no está en paz, si estás dominado por el miedo, si no has buscado cobertura espiritual, si no sabes exactamente qué estás haciendo, puedes atraer más caos que revelación.
Es aquí donde muchos creyentes bien intencionados caen, despiertan a esa hora, sienten que deben orar, pero no se cubren con la sangre de Cristo, no piden discernimiento, no confiesan sus pecados antes de abrir los labios. Entonces, en lugar de ser un momento de comunión, se convierte en una puerta abierta a opresiones, ataques o perturbaciones. ¿Cuántos han tenido pesadillas luego de orar sin guía? ¿Cuántos se sienten agotados en lugar de fortalecidos luego de orar de madrugada? ¿Por qué? Porque no comprendieron lo que esa hora representa. La hora 2:33 no es mala en sí misma, pero puede convertirse en un campo minado si no sabes moverte en lo espiritual. Por eso, si despiertas a esa hora, lo primero no es orar a ciegas. Es preguntarle al Espíritu Santo, ¿tú me estás llamando o esto es un disturbio? Es cubrirte con la sangre de Cristo, pedir protección angelical y solo entonces comenzar a interceder, si es que el cielo te da paz para hacerlo. Recordemos lo que dice Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y eso incluye la oración. No toda oración es buena si no se hace en el espíritu correcto, en el momento correcto y con el propósito correcto. Orar sin revelación puede exponerte a lo que no estás preparado para enfrentar. Así que, si tú te despiertas a las 2:33 a.m., no entres en pánico, pero tampoco actúes con ligereza. Discierne, escucha, siente, examina, porque podrías estar siendo convocado a una intercesión poderosa o estar siendo perturbado por el enemigo para robarte la paz y el descanso. Y aquí va una clave. Si se repite muchas veces, si sientes una presión espiritual al despertar a esa hora, si se combina con sueños, visiones o pensamientos oscuros, es momento de declarar guerra espiritual, no con miedo, sino con autoridad. Porque lo que el enemigo quiere es que tú ores desorientado, para cansarte, confundirte y hacerte dudar del poder de tu oración. Pero tú no estás solo. Este video te está dando herramientas, te está alertando, te está cubriendo con conocimiento divino. Y eso ya es una victoria, porque ahora sabes lo que significa despertar a las 2:33. No es una casualidad, es una señal, es un llamado, pero no todos los llamados son para actuar. Algunos son solo para vigilar y esperar la dirección del Espíritu. Quédate conmigo. En el próximo tema veremos qué enseñan las Escrituras sobre los espíritus que operan en la noche y cómo discernir si lo que te está despertando viene de Dios o del adversario. Espíritus nocturnos, lo que ocurre en el mundo invisible mientras todos duermen. La noche esconde más que oscuridad. Es en las horas más silenciosas, cuando el cuerpo reposa y la ciudad duerme, que se activan fuerzas espirituales invisibles. Y entre las 2:00 y las 4:00 de la madrugada, se intensifica una batalla que no todos alcanzan a discernir. ¿Por qué este horario es tan particular? Porque es en ese tramo donde muchas personas experimentan pesadillas, parálisis del sueño, sensaciones extrañas, pensamientos oscuros o un despertar repentino con angustia y sin explicación. ¿Coincidencia? No. Es una actividad espiritual real. El mundo espiritual no duerme. Mientras los hombres descansan, el reino de las tinieblas trabaja. En Job 4:13-15, Elifaz describe una experiencia nocturna estremecedora. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Este texto revela que ciertos espíritus aprovechan el estado de sueño para manifestarse. ¿Por qué? Porque en la noche el alma se encuentra en un estado más abierto, vulnerable, incluso receptivo a lo sobrenatural. Y si el creyente no se ha preparado, si no duerme bajo oración, ni está cubierto espiritualmente, entonces puede quedar expuesto.
Es aquí donde el enemigo puede susurrar mentiras, robar paz, sembrar dudas o incluso atacar con aflicción física y emocional. Muchos han despertado a las 2:33 a.m. sintiendo una presión sobre el pecho, una parálisis o incluso un susurro. No todos lo cuentan, pero muchísimos lo han vivido. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Observa cómo menciona a los gobernadores de las tinieblas. Estos no actúan a plena luz del día. Son expertos en operar en la sombra, en lo oculto, en la distracción. Y el horario de las 2:33 a.m. es un terreno fértil para su actividad, especialmente cuando encuentran una casa en silencio espiritual, sin oración ni discernimiento. También hay algo aún más profundo. El número 3 es un número de plenitud espiritual. Representa la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el enemigo, en su arrogancia, intenta siempre anticiparse o pervertir lo sagrado. Por eso, muchos ataques espirituales ocurren entre las 2 y las 3 de la madrugada. Porque el reino de las tinieblas busca alterar lo que el cielo quiere construir. Es su forma de burlarse, de torcer lo divino. Ahora bien, no todo lo que ocurre en la noche proviene del mal. Hay veces en las que Dios mismo despierta a sus hijos, porque desea hablarles, mostrarles algo, prepararles para interceder. Pero aquí está la clave. Si el despertar viene acompañado de paz, de una carga espiritual por orar, de claridad y urgencia santa, probablemente viene del cielo. Pero si el despertar viene con miedo, confusión, angustia, sensación de opresión o tinieblas, entonces es señal de ataque. Muchas personas han relatado haber sido visitadas por presencias oscuras en la madrugada, y cuando lo cuentan, sienten vergüenza, porque el enemigo les convence de que fue solo un mal sueño. Pero la palabra es clara: hay demonios que operan exclusivamente en la noche. Salmos 91:5 habla de esto con claridad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Hay un terror nocturno, hay huestes que operan en la oscuridad, y si tú no estás espiritualmente activo, puedes ser víctima sin darte cuenta. Entonces, ¿qué ocurre cuando te despiertas exactamente a las 2:33 a.m.? Podrían estar sucediendo dos cosas. Dios está llamándote para interceder en medio de una batalla espiritual que está ocurriendo en tu entorno, tu casa, tu familia, tu iglesia o incluso en las naciones. Él quiere que te levantes, pero no solo a repetir frases, sino a guerrear en el Espíritu, cubierto con la sangre de Cristo y guiado por el Espíritu Santo. El enemigo ha logrado perturbar tu descanso, busca robarte la paz, y si te pones a orar sin discernimiento, puedes terminar hablando palabras que no vienen de Dios, abriendo puertas espirituales que estaban cerradas, o incluso haciendo declaraciones que el enemigo usará en tu contra. Sí, así de serio es. Porque no toda oración en la noche es correcta. No todos los que oran de madrugada están orando en el Espíritu. Muchos lo hacen con miedo, con confusión, con ansiedad. Y ese estado emocional contamina la oración. El enemigo no teme a las oraciones vacías. Teme a las oraciones de fuego, de fe, de guerra santa. Por eso, si tú despiertas a las 2:33, no hables enseguida. Calla, escucha, discierne. Pregunta en tu interior: Padre, ¿eres tú quien me despierta? ¿Qué quieres mostrarme? Si hay paz, ora. Si hay turbación, reprende. No te muevas sin dirección, porque las horas de la noche son territorio de guerra espiritual. Y si estás en medio de una temporada donde despiertas frecuentemente a esa hora, es señal de que hay algo que debes cerrar. Alguna puerta espiritual quedó abierta, alguna herida sin sanar, alguna atadura sin romper, algún hábito que está dando acceso al enemigo.
La batalla que se libra mientras duermes muchas veces se gana o se pierde según cómo vivas durante el día. La buena noticia es que Dios no te deja solo. Si Él permite que abras los ojos a esa hora, también te dará autoridad para resistir al enemigo. Pero no actúes con ignorancia. Este video te está abriendo los ojos. Hay espíritus que operan en la noche, y si lo sabes, puedes prepararte. El peligro de orar con miedo. ¿Quién realmente está escuchando tu oración? Uno de los errores más comunes y peligrosos que muchos creyentes cometen cuando se despiertan a las 2:33 de la madrugada es orar desde el miedo, no desde la fe. Y aunque a primera vista parezca algo noble o correcto, lo cierto es que el mundo espiritual responde no solo a lo que dices, sino a lo que cargas dentro cuando lo dices. Cuando oras lleno de temor, sin cobertura ni claridad espiritual, corres el riesgo de abrir más puertas que las que estás intentando cerrar. La palabra de Dios nos enseña en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Pero Jesús va más allá cuando afirma en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, no solo importa lo que dices, sino con qué espíritu lo dices. Si estás dominado por el temor cuando abres tu boca en oración, no estás intercediendo, estás exponiéndote. Piensa en esto. ¿Cómo reaccionaría un soldado si entra en una zona de guerra sin armas, temblando, gritando sin dirección y sin saber quién es su enemigo? Probablemente será abatido antes de dar el primer paso. Eso mismo ocurre en lo espiritual, cuando alguien despierta a las 2:33 a.m. y en lugar de cubrirse con la autoridad de Cristo, empieza a hablar con miedo, como si rogara misericordia en vez de declarar victoria. Muchos creyentes no comprenden que la atmósfera espiritual nocturna está cargada. En ese horario se mueven espíritus de opresión, confusión, insomnio, miedo y ansiedad. Si tú entras en oración con las mismas emociones que estos espíritus representan, estás vibrando en la misma frecuencia espiritual que ellos. Y aunque ores a Dios, ellos también están escuchando. ¿Te parece exagerado? Escucha esto. En Hechos 19:15, unos hombres intentaron expulsar demonios en el nombre de Jesús, sin tener verdadera autoridad espiritual. El Espíritu les respondió, «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Y los atacó. Oraron, pero oraron sin identidad espiritual, sin cobertura, sin autoridad. Resultado, se expusieron al enemigo. Lo mismo ocurre cuando oramos de madrugada dominados por el miedo. El enemigo no teme a tus palabras si no están respaldadas por tu fe. Él no retrocede solo porque digas Señor o Padre o en el nombre de Jesús. Él retrocede cuando tú sabes quién eres y hablas desde una posición de victoria, no desde una emoción de pánico. Muchas personas han dicho, yo me desperté con miedo y me puse a orar, pero todo empeoró. Claro que empeoró. No oraron con fe, oraron con temor. No declararon la palabra, suplicaron desesperados sin convicción. Y la atmósfera espiritual respondió a lo que realmente dominaba el corazón. El miedo. Mira lo que dice Santiago 1:6-7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Entiendes? Si oras dudando, sin seguridad, sin fe, no hay respuesta celestial. Y lo que es peor, puedes terminar conectándote con otras fuentes espirituales que no son de Dios. Porque, amado oyente, la oración es una conexión, un canal espiritual. Pero si no sabes a quién te estás conectando, o si tu corazón no está limpio y firme en Cristo, ese canal puede ser interceptado. El enemigo no puede leer tu mente, pero puede escuchar tus palabras. Y si detecta desesperación, ansiedad, falta de autoridad, usará eso para presionarte, para atacarte, para hacerte sentir aún más débil. Y aquí viene una verdad profunda. Dios no te despierta para que le tengas miedo a la noche. Te despierta para que gobiernes sobre la noche.
Pero si tú no sabes cómo hacerlo, entonces no estás gobernando, estás sobreviviendo. Y Dios no te llamó a sobrevivir, te llamó a vencer. Es importante que entiendas que la autoridad espiritual no es un sentimiento, es una posición. No se trata de cómo te sientes, sino de quién te cubre. Si tú estás cubierto con la sangre de Cristo, si tienes una vida de oración constante, si tu corazón está limpio y lleno de fe, entonces puedes levantarte a las 2:33 a.m. y decir: aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad. Pero si no estás listo, si tienes dudas, si estás arrastrando pecados ocultos, heridas sin sanar, pensamientos de miedo y culpa, entonces no es hora de hablar. Es hora de callar, pedir cobertura y buscar primero alinearte con el Espíritu. ¿Significa eso que no debes orar en la madrugada? No. Significa que no debes hacerlo sin preparación. No debes hacerlo porque el reloj marcó 2:33 y sentiste miedo. No debes hacerlo para calmar tu ansiedad. La oración no es una pastilla para el insomnio. Es un acto de guerra espiritual, y como toda guerra, necesitas armadura, estrategia y dirección. Efesios 6:11-12 lo dice claro: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No dice, ora rápido, dice, vístete, porque si estás desnudo espiritualmente, te conviertes en blanco fácil. Entonces, ¿qué hacer si despiertas a las 2:33 con miedo? No hables de inmediato. Quédate en silencio y respira profundamente. Pregunta en tu interior: Espíritu Santo, ¿estás tú aquí? Si sientes paz, comienza a orar con autoridad. Si sientes angustia, cubre tu mente con la sangre de Cristo y declara versículos en voz baja. No te precipites. Dios no está apurado. El cielo no necesita que tú improvises, necesita que tú confíes. La mayoría de los ataques espirituales que ocurren en la madrugada no son físicos, son mentales. Pensamientos oscuros, temores, visiones, imágenes, susurros. Y si tú entras en oración desde la confusión, lo único que haces es hablar en medio del ruido. Pero cuando te alineas, cuando te cubres, cuando recuerdas quién eres en Cristo, tu oración se vuelve espada y el enemigo huye. Una de las verdades más malentendidas dentro del mundo cristiano es esta: la oración no solo comunica, también activa. Cada vez que un creyente ora, está utilizando una llave espiritual. Pero como toda llave, no solo sirve para abrir puertas del cielo, también puede activar portales que están mejor cerrados si no hay dirección ni discernimiento del Espíritu Santo. Este concepto puede parecer aterrador, pero es necesario revelarlo con claridad para proteger tu vida espiritual. En Mateo 16:19, Jesús le dice a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esta es una declaración de poder, pero también una advertencia. Tenemos acceso, y lo que hagamos con ese acceso tendrá consecuencias reales. Ahora, conecta esta idea con el acto de orar a las 2:33 de la madrugada. Si estás despierto en una atmósfera cargada con miedo, sin claridad, y decides orar sin dirección, podrías estar usando esa llave sin saber qué puerta estás tocando. El mundo espiritual no responde solamente a tus buenas intenciones. Responde a la autoridad que portas, a la fe que te sostiene y a la fuente desde la cual hablas. Por eso tantas personas dicen: después que oré, sentí más angustia, desperté peor, tuve un sueño horrible justo después de orar. ¿Por qué? Porque oraron creyendo que estaban hablando con Dios, pero sin cubrirse, sin discernir y desde una atmósfera contaminada. Oraron con llaves que no sabían usar y activaron dimensiones espirituales que no comprendían. Imagina que tienes una llave maestra. Si la usas sin saber, puedes entrar a habitaciones que no te pertenecen.
En lo espiritual pasa igual. Hay momentos, lugares y contextos que requieren cobertura especial. Y orar de madrugada, especialmente en horas como las 2:33 a.m., puede ser una de esas situaciones delicadas. En la Biblia, las madrugadas eran momentos clave para encuentros con Dios, pero también con el enemigo. En Éxodo 12, el ángel de la muerte pasa por Egipto en medio de la noche. En Mateo 14:25, Jesús camina sobre el mar en la cuarta vigilia. En Hechos 16, Pablo y Silas oran y cantan a medianoche, provocando un terremoto espiritual. En cada caso, la noche fue escenario de algo profundo, intenso, definitivo. ¿Y qué nos enseña esto? Que la noche no es neutral. La madrugada no es un simple cambio de hora, es una zona espiritual activa donde los reinos se mueven y el alma se vuelve más vulnerable o más receptiva, dependiendo de su preparación. Si entras en esa franja sin discernimiento, tu oración puede convertirse en una declaración que abre portales. ¿Cuáles son esos portales? Aquí hay algunos. Portal de opresión espiritual. Cuando oras con miedo, sin autoridad, o en medio de pecado no confesado, puedes atraer opresión espiritual. Esto no significa posesión, sino pesadez, insomnio, confusión, pesadillas, pensamientos oscuros. Portal emocional. Si tu oración nace del dolor, pero no pasa por la cruz, puede activar emociones que no edifican, rabia, angustia, desesperanza. No todo lo que sentimos debemos decirlo en oración. Primero hay que rendirlo. Portal del alma abierta. Cuando oras buscando respuestas sin filtrarlas a través de la palabra, puedes recibir sueños o visiones que no vienen de Dios, sino de tu alma. O peor aún, del enemigo. Muchas personas han sido engañadas por supuestas revelaciones nocturnas que solo causaron confusión. Portal del cansancio espiritual. Orar constantemente de madrugada sin estar preparado puede desgastarte. El enemigo quiere que te conviertas en un intercesor sin aceite, sin gozo, solo con carga, hasta que te apagues. Esto no significa que no debas orar en la madrugada, significa que no debes orar a la ligera. La oración es una herramienta poderosa, sí, pero también puede ser peligrosa si se usa sin sabiduría, porque activa el mundo invisible, mueve estructuras, provoca respuestas, desencadena batallas. Por eso, cuando despiertes a las 2:33 a.m., antes de arrodillarte o hablar, haz un paso crucial. Verifica tu atmósfera. ¿Hay paz o hay turbación? ¿Sientes un peso en el ambiente o claridad? ¿Viene ese despertar acompañado de pesadillas, pensamientos oscuros, sonidos, presencias? Entonces, espera. No ores inmediatamente. Cúbrete. Adora en silencio. Declara la sangre de Cristo sobre tu mente y tu casa. Luego, cuando el Espíritu te indique, habla, pero habla con dirección, con palabra, con autoridad. El enemigo está buscando creyentes impulsivos, personas que se despierten y oren sin saber lo que están haciendo, porque así puede escuchar lo que dices, usarlo en tu contra y responder con confusión. Pero tú no eres de esos. Tú estás recibiendo esta enseñanza porque Dios quiere formarte como un vigilante real. Como un guerrero que se mueve con estrategia. Recuerda lo que dice Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. No toda palabra es oportuna, y no toda oración nocturna es efectiva si no está dicha como conviene. Aquí va una revelación clave. Orar a las 2:33 a.m. no es el problema. El problema es hacerlo sin la presencia del Espíritu. La noche no es tu enemiga, es solo un escenario. Pero si tú no sabes quién te acompaña, puedes terminar luchando con tus propias fuerzas, y eso sí que es peligroso. Por eso, la oración debe ser como un bisturí en manos de un cirujano. No puedes jugar con ella, no puedes usarla con descuido. La oración abre puertas, sí,
pero debes saber cuál estás abriendo, y si aún no estás seguro de qué hacer cuando despiertes en ese horario, simplemente di en tu mente: Jesús, cúbreme con tu sangre, guarda mi alma, guía mis pensamientos. Y si es tu voluntad que ore, muéstramelo. Y espera, el cielo hablará, y lo que Dios quiere mostrarte, lo hará con paz, no con miedo. En el próximo tema profundizaremos en las señales que indican que tu casa puede estar espiritualmente contaminada y cómo eso se relaciona directamente con los despertares a las 2:33 a.m. Hay más conexión entre tu entorno físico y tu batalla espiritual de lo que imaginas. Cuando hablamos de guerras espirituales nocturnas, no podemos ignorar el lugar donde se libra la batalla, tu casa. Muchos creyentes despiertan a las 2:33 de la madrugada, se sienten perturbados, atacados, confundidos, y no entienden por qué. Se cubren con la sangre de Cristo, oran, cantan, pero aún así vuelven los sueños oscuros, los temblores, la opresión, y la respuesta muchas veces está en el entorno físico donde habitan. Sí, así como lees. Tu casa no es solo un lugar físico, es también un espacio cargado de atmósferas espirituales. Lo que ves, lo que permites, lo que consumes, lo que toleras en tu hogar, se acumula espiritualmente. Y esa acumulación puede ser una de las causas por las que el enemigo encuentra acceso para operar justamente en la noche. La Biblia es muy clara respecto a la santidad del hogar. En Deuteronomio 7:26 dice: «Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. La aborrecerás del todo y la abominarás, porque es anatema». Este versículo nos enseña que no solo las personas pueden contaminarse, también los espacios, y que lo que tú traes o permites dentro de tu casa puede convertirla en un territorio abierto al mal. Ahora, conecta esto con el despertar a las 2:33 a.m. Si estás habitando en un entorno donde hay objetos, imágenes, libros, recuerdos, películas, música o incluso actitudes que no agradan a Dios, es muy probable que estés activando portales espirituales que se manifiestan con fuerza justo cuando la ciudad duerme. Aquí hay una verdad dura, pero necesaria. Muchas de las guerras espirituales nocturnas no vienen de fuera, sino de dentro, dentro de la casa, dentro de los hábitos, dentro de la historia de quienes habitan allí. Cosas no resueltas, pecados ocultos, pactos generacionales no rotos, maldiciones que nunca se cortaron, puertas que nunca se cerraron espiritualmente. ¿Te parece exagerado? Observa lo que ocurrió en el libro de Josué capítulo 7. El pueblo de Israel fue derrotado en la batalla de Jai y no entendían por qué. Josué se postró ante Dios pidiendo respuestas y el Señor le respondió: Israel ha pecado. Han tomado del anatema, han hurtado, han mentido. Todo por un objeto maldito que un solo hombre, Acán, había llevado al campamento. Un solo objeto escondido contaminó todo el territorio espiritual. Así mismo pasa hoy. Puede que tú seas una persona consagrada, que ores, que ayunes, que leas la palabra. Pero si hay algo contaminando tu espacio, por pequeño que parezca, entonces no solo estás atrayendo incomodidad espiritual, estás provocando ataques, especialmente en las horas donde todo se vuelve más sensible, las madrugadas. Y aquí volvemos a la pregunta central: ¿por qué despiertas a las 2:33 a.m.? Porque justo es ahora, porque es un tiempo donde el cielo desea que tú abras los ojos, no solo para orar, sino para detectar. Dios no te despierta siempre para interceder. A veces te despierta para que veas lo que no quieres ver, para que revises tu entorno, para que limpies, para que renuncies. ¿Cuáles son algunas señales de que tu casa está espiritualmente contaminada? Despiertas constantemente entre las 2 y las 4 a.m. con ansiedad o sensación de peso espiritual. Tienes pesadillas repetitivas, visiones oscuras, o te cuesta dormir sin causa médica.
Hay discusiones constantes en casa sin explicación lógica. Sientes presencia, ves sombras, escuchas ruidos, sientes frío o incomodidad en ciertas áreas de la casa. Tus tiempos de oración se sienten secos, bloqueados o sin avance. Personas que visitan tu casa dicen sentirse incómodas, tristes o cargadas al estar allí. Todo eso son señales. No siempre significa posesión ni ataques demoníacos extremos, pero sí una presencia no deseada, una atmósfera contaminada, una puerta abierta. Y en esos casos, orar a las 2:33 a.m. sin haber limpiado la casa es como intentar expulsar el humo mientras el fuego sigue encendido. Entonces, ¿qué hacer? Aquí te comparto pasos espirituales que todo creyente debería hacer si se encuentra en esta situación. Examina tu casa con ojos espirituales. Revisa cada rincón, cada objeto, cada cuadro, cada libro, cada ropa que no te edifique, todo lo que no glorifique a Dios. Si el Espíritu Santo te incomoda con algo, no lo ignores. Limpieza profética. Haz una oración en cada habitación. Declara que tu casa le pertenece al Señor. Usa aceite ungido si tienes y ora en voz alta versículos como Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Cierra puertas con autoridad. Renuncia a todo lo que hayas permitido o heredado sin saber. Di en voz alta: rompo toda atadura espiritual que haya sido activada por objetos, palabras o hábitos dentro de este lugar. Adora. Llena tu casa con música que exalte a Dios. Adoración constante. Donde hay alabanza verdadera, el enemigo no soporta quedarse. Vigila tus hábitos. Muchas veces el enemigo no vuelve por lo que vio en tu casa, sino por lo que haces en ella. La pureza no solo es física, es espiritual. Después de limpiar tu casa, verás cambios radicales. Empezarás a dormir con más paz. Las madrugadas serán diferentes. Y si te despiertas a las 2:33 a.m., ya no será con miedo, sino con dirección. Sabrás que el cielo te está hablando, que te ha dado una misión, que tu hogar está cubierto. Y aquí está el punto clave. Una casa limpia espiritualmente es un altar permanente. Y cuando tú habitas en un altar, Dios habita contigo. Y cuando Dios habita contigo, el enemigo no puede tocarte, aunque intente perturbarte a las 2:33, a las 3:00 o a cualquier hora. En los próximos minutos hablaremos sobre cómo reconocer si tu despertar a las 2:33 a.m. es un llamado divino o una manipulación espiritual. Aprenderás a distinguir la voz de Dios en medio de la noche, y eso transformará tu forma de vivir las madrugadas. Hay un punto en el camino del creyente en que ya no se pregunta si lo espiritual existe, sino quién está detrás de lo que experimenta. Porque no todo lo que parece sobrenatural es de Dios, y no toda manifestación en medio de la noche, ni todo despertar espiritual viene del cielo. Por eso, cuando te despiertas exactamente a las 2:33 de la madrugada, debes aprender a discernir la voz que llama. Dios puede despertar a sus hijos en la noche. Esto lo vemos en múltiples pasajes bíblicos. En 1 Samuel 3, el joven Samuel escucha su nombre en plena madrugada. No sabía que era Dios hasta que el sacerdote Elí le enseñó a responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Este pasaje nos muestra que no todos reconocen al instante la voz de Dios. Es necesario entrenamiento espiritual para saber cuándo es Él quien te habla. También en el Salmo 119:62, David dice: «A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios». Y en Isaías 54 se lee: «Cada mañana despertará mi oído para que escuche como los sabios». Aquí encontramos que Dios tiene momentos designados para hablar, para enseñar, para revelar. Dios sí habla en la noche, pero también hay otra voz que habla, y esa voz no siempre es fácil de identificar. Jesús mismo nos advirtió en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Pero ¿qué ocurre si no sabes distinguir esa voz?
entonces puedes terminar siguiendo el sonido equivocado. Hay un principio espiritual que debes grabar en tu corazón. El enemigo es imitador. No puede crear, pero puede copiar. Sabe que Dios despierta a sus hijos en la madrugada, así que Él también puede provocarte a despertar. Pero la diferencia está en lo que sientes, en lo que ocurre después, en la atmósfera que te rodea, en la calidad del llamado. Cuando es Dios quien te despierta, te sientes envuelto en una paz inexplicable, aunque estés aún medio dormido. Viene acompañado de una carga santa por orar, interceder, agradecer o simplemente estar en silencio en su presencia. Aunque estés cansado, hay un gozo interior, un fuego suave pero firme que te mueve a levantarte. La oración fluye, la adoración se siente profunda y muchas veces Dios te revela algo con claridad. No hay miedo, no hay confusión, hay paz, hay propósito. Pero cuando el enemigo te provoca el despertar, te levantas con angustia, sudor, opresión o pensamientos negativos. Sientes una necesidad impulsiva de orar, pero lo haces con confusión o miedo, sin dirección clara. Tu mente se llena de caos, imágenes oscuras, voces internas o simplemente una presencia pesada. La oración se vuelve tensa, repetitiva, ansiosa, no fluye, no hay descanso, y aunque ores, la carga permanece y no encuentras descanso ni paz verdadera. ¿Notas la diferencia? El cielo no llama para perturbarte, llama para equiparte. El enemigo no te despierta para entrenarte, te despierta para desgastarte, para desestabilizarte. Él sabe que si te quita el sueño, te quita la concentración al día siguiente. Si te llena de miedo en la noche, te roba la fe al amanecer. Su estrategia es simple: usar la madrugada para desorientarte espiritualmente. Y aquí es donde muchos fallan. Porque se despiertan a las 2:33 a.m., asumen que es Dios, se levantan, oran, pero no disciernen. No examinan el espíritu detrás del llamado. No preguntan, ¿quién me está hablando? No filtran lo que sienten a través de la palabra. Y cuando no lo hacen, terminan orando al aire, o peor aún, orando mientras el enemigo los observa y los confunde. El discernimiento espiritual es un don que debes pedir. En 1 Juan 4:1 se nos exhorta: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo se prueba un espíritu? Con la paz, con la palabra, con el fruto que produce, con la cobertura espiritual, con la voz interna que el Espíritu Santo activa en ti. Por eso, si te despiertas a esa hora, no reacciones como un autómata. No te lances a orar por impulso. Primero, cierra los ojos y pregunta en tu espíritu, ¿quién me llama? Luego, escucha. Si sientes miedo, confusión, presión, no sigas. Reprende, declara autoridad. Cúbrete, pero si sientes una paz suave, una urgencia santa, un amor tierno que te atrae a su presencia, entonces sí, ese es el Padre llamando, y hay algo que te quiere mostrar. Aquí es cuando muchos reciben visiones, revelaciones, palabras de ciencia, incluso estrategias para su vida. Pero también es donde muchos son engañados por falsas voces, porque no todo lo que brilla en la noche viene del cielo. Recuerda que el mismo Satanás puede disfrazarse como ángel de luz, según Corintios 11:14. Por eso, si ves una figura en sueños, si escuchas una voz dulce, si sientes algo sobrenatural, no asumas que es Dios. Prueba, pregunta, discierne. El Espíritu Santo nunca se molesta cuando tú le pides confirmación. Al contrario, eso muestra que estás caminando con temor reverente. Entonces, ¿qué hacer si descubres que el despertar a las 2:33 a.m. no viene de Dios? Ora en voz baja y con autoridad. En el nombre de Jesús, cancelo toda manipulación espiritual. Cierro todo portal abierto en mi casa y mi alma. Me cubro con la sangre del Cordero. No le sigas el juego al enemigo. Si te quiere asustar, adora. Si te quiere hablar, cántale a Dios. Si quiere desgastarte, descansa en paz bajo la cobertura del cielo.
No ores por orar. A veces, orar sin dirección es peor que no orar. Espera que el Espíritu te guíe. Y si confirmas que sí es Dios quien te despierta, entonces celebra, porque eso significa que estás siendo entrenado como un intercesor profético, como un atalaya espiritual, como un guardián de su presencia. Y los guardianes son pocos, pero muy valiosos. Si llegaste hasta aquí, permíteme hacer una pausa y felicitarte. Muy pocos lo hacen, muy pocos escuchan hasta el final. Muy pocos permanecen firmes, atentos, con el corazón dispuesto como tú lo has estado. Este no ha sido un mensaje cualquiera. Este ha sido un viaje espiritual profundo, un recorrido por dimensiones que muchos prefieren ignorar. Y tú, al llegar hasta aquí, has demostrado que eres uno de los pocos que sienten verdaderamente hambre por Dios y por su verdad. Ahora te pregunto con el corazón abierto. ¿Por qué crees que Dios te permitió ver este video completo? ¿Por qué no te distrajiste? ¿Por qué no cerraste esta enseñanza a mitad de camino? ¿Por qué te mantuviste aquí, escuchando cada palabra, sintiendo cada revelación como un susurro directo del cielo? Porque Dios te está entrenando, porque no eres uno más, porque hay una unción especial reservada para quienes saben vigilar, discernir y obedecer. Porque no te quiere dormido cuando el enemigo merodea, no te quiere tibio cuando las tinieblas atacan, te quiere despierto, preparado y revestido con el poder de su espíritu. Ahora que sabes lo que ocurre a las 2:33 de la madrugada, ya no puedes ignorarlo. Ahora que sabes que tus oraciones pueden abrir portales o cerrar puertas, ya no puedes orar como antes. Y ahora que sabes que tu casa puede ser un campo de batalla espiritual, tienes la responsabilidad de santificar cada rincón, de cubrirte y de cubrir a los tuyos. Por eso, si verdaderamente esta enseñanza tocó tu vida, quiero invitarte a que escribas en los comentarios esta frase poderosa que marcará tu compromiso con Dios y con lo que has aprendido hoy. A las 2:33 a.m., no dormiré en la carne, velaré en el espíritu. Al escribirla, me estarás diciendo, yo fui uno de los que llegó al final. Yo soy parte de los que no tienen miedo de mirar de frente al mundo espiritual. Yo soy de los que se prepara, de los que ayunan, de los que no retroceden ante la oscuridad. Y quiero conocer los nombres de esos guerreros que el Señor está despertando en esta generación. Escríbelo ahora, y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. No porque sea un simple botón, sino porque es una señal de que estás afirmando tu conexión con un espacio de verdad espiritual. ¿Sabes cuántas personas se alimentan de estos mensajes porque no tienen iglesia cerca? ¿Cuántos enfermos, viudas, huérfanos espirituales, cristianos en aislamiento, jóvenes sin dirección, encuentran en estos videos una voz, una luz, una palabra viva? Y tú puedes ser parte de esta misión. Tú puedes ayudar a que este mensaje llegue a quien más lo necesita. Dale me gusta al video, porque al hacerlo, obligas a YouTube a mostrarlo a más personas. Es como sembrar una semilla de verdad en el corazón de esta plataforma. Y eso, aunque no lo veas, también es predicar, también es interceder, también es evangelizar. Comparte este mensaje con alguien que sabes que ha despertado a las 2:33 a.m. Quizás aún no entiende lo que eso significa, quizás está en peligro, quizás tiene miedo, pero tú, al enviarle esta enseñanza, te conviertes en instrumento de salvación. Tú puedes ser la conexión que esa alma necesitaba. Y antes de cerrar este video, te pido algo más. No apagues la pantalla de inmediato. Quédate unos minutos en silencio. Escucha la música que sigue sonando. No es casual, es para ti, para que en estos últimos minutos puedas orar en silencio, adorar, cerrar tus ojos y darle gracias al Señor por todo lo que ha revelado hoy a tu vida. Dedícale estas palabras. Señor, si tú me despiertas, yo estaré listo. Si tú me llamas, yo responderé. Y si tú me guías, yo caminaré.
Pero no permitiré que la noche me gobierne, porque mi alma descansa en ti, y tu luz me guarda en cada hora oscura. No pauses, no corras, no termines esta conexión tan rápido. Permanece un momento más, porque el cielo aún está derramando paz sobre ti. Porque después de esta enseñanza algo ha cambiado en tu espíritu, y Dios te está abrazando ahora mismo.